Bueno, un feliz día. Entonces, para terminar esta serie de encuentros con Jesús, ya habíamos iniciado con una introducción breve sobre Jesús y muchas de las profecías que se cumplían y hablan de Jesús como más que un simple hombre, ¿cierto? Tanto histórica como espiritualmente. Luego fuimos desarrollando el tema de los encuentros con Jesús, viendo una serie de 5 encuentros, del cual esta pues, sería el sexto encuentro, perdón, la sexta sesión de encuentros, y recordábamos el ladrón agonizante que recibió su salvación ya en la cruz en el último momento. También recordábamos otros casos menos positivos, ¿cierto? Como el caso de Pilato, como un cobarde, con su decisión adecuada respecto a Cristo. Vimos también a Herodes, vimos también el encuentro de Judas, como a pesar de haber estado 3 años con el Señor Jesucristo, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, pues no dejó afectar su corazón. Pero también vimos en el segundo caso, en el segundo encuentro, el centurión, el que crucificó a Jesús, como durante el juicio y al ver el testimonio que el mismo Jesús daba aún en su calvario, también creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, para este encuentro tenemos uno de los casos, de los 3 casos positivos. El hombre que nació 2 veces, ¿cierto? Como parte de encuentros con Jesús. Bueno. Entonces, vamos a leer una serie de pasajes que nos van a hablar de este hombre, en este del que vamos a hablar. Entonces, vamos al Evangelio según Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 12, y vamos a leer, pues, cómo empieza este encuentro. Entonces, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo. Rabí es un término en arameo que significa maestro. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Se refiere pues al conjunto de los fariseos y todos los principales y religiosos judíos. En el versículo 12 entonces dice, ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Entonces vemos que el hombre del que vamos a hablar es de Nicodemo, ¿cierto? Y su encuentro con Jesús. Pero este no fue el único encuentro que tuvo con Jesús, o al menos no la única referencia que se refiere a Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 7, versículos 50 al 52, donde vemos la evolución pues, de esta relación de Nicodemo con Jesús después de ese primer encuentro relatado en el capítulo 3. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, que fue el que hablamos anteriormente. Estaba aquí junto con un grupo de principales judíos. El versículo 51 dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Hay otro pasaje en Juan, capítulo 19,
versículos 38 al 42. Juan 19, 38 al 42, que habla sobre la sepultura de Jesús. Más tarde, es decir, después de la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por miedo a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Esto pues como para la sepultura. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar, perdón, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Esta es la otra referencia. Entonces podemos ver la relación o el encuentro de Nicodemo con Jesús como el crecimiento de una planta, ¿cierto? Primero vemos el brote en Juan capítulo 3 del versículo 1 y 2, cuando él se encuentra con Jesús, ¿cierto? Lo vemos que fue de noche, ¿cierto?, a hablar con Jesús. Entonces vemos en este primer encuentro cómo va como el brote de esta relación de Nicodemo con Jesús. Vemos también la hoja, ¿cierto? Ya empieza como a madurar la planta y lo vemos en Juan 7:51, cuando Nicodemo defendía a Jesús, ¿cierto? Dando argumentos con respecto a los otros líderes judíos, de manera que se le tuviera en cuenta a Jesús un justo juicio. Entonces vemos aquí cómo defiende palabras de defensa hacia Jesús. Primero lo conoce, luego aquí lo defiende, no muy abiertamente, pero ya se ve pues cómo va madurando. Y al fin la planta madura, ya vistosa, con todas sus hojas y llevando fruto, cuando ya abiertamente, ¿cierto? Ya muestra que es un discípulo de Jesús y no le da temor esta vez ir con José de Arimatea y a reclamar el cuerpo para darle pues una apropiada sepultura al cuerpo de Jesús. Entonces vemos cómo la relación de Nicodemo va aumentando, va subiendo, va evolucionando positivamente hasta que termina siendo tres y es algo vistoso. Estos tres pasajes en estos tres capítulos, en los capítulos 3, 7 y 19, específicamente en los versículos que mencionamos inicialmente, son las únicas partes en las que se menciona Nicodemo, pero vamos a ver que es grande la enseñanza que podemos obtener de su encuentro con Jesús. Entonces, primero vemos que Nicodemo se interesó en Jesús. Eso lo vemos, ¿cierto?, en Juan, del capítulo 3 al 1 al 2. Como habíamos mencionado, es el brote de esta relación de Nicodemo con el Salvador. Voy a leerlo nuevamente. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son una prueba de que me interesó en este hombre tan sencillo, pero que por el cual él reconocía que Dios estaba obrando de una manera magnífica. No solo hacía milagros, sanidades, expulsaba demonios, ¿cierto? Sino que su enseñanza era algo totalmente diferente, era una enseñanza totalmente radical. Y vemos que aún esto sigue siendo cierto. La enseñanza de Cristo sigue siendo radical, sigue siendo muy diferente a lo que nosotros como seres humanos, incluso como seres religiosos o interesados en la espiritualidad, podemos llegar a conocer. Lo mismo sucedió con Nicodemo. Nicodemo no era pues ningún desconocido en realidad, él era una persona muy conocida en la comunidad judía. Él era miembro del Sanedrín, ¿cierto? O el concilio, y este era conformado por personas muy importantes, como el sumo sacerdote, algunos sacerdotes también principales, otras personas muy importantes que eran representantes del pueblo común, comerciantes, de grandes personas de dinero y de mucha influencia. Y entre estas personas también había grandes estudiosos e intérpretes de la ley y de las escrituras.
Y el mismo Nicodemo, ¿cierto? Era también una persona religiosa, era una persona también respetable. Entonces, este Nicodemo, tan conocido, tan popular en el sentido en que pertenecía a, a la colectividad más importante del pueblo judío, porque era la que se encargaba de cuidar la religión, de determinar qué enseñanzas eran verdaderas o no, y estaban de acuerdo a las escrituras. Además de eso, condenaban a las personas que trataban de desviar a la gente del verdadero conocimiento de Dios. Eran personas muy estrictas y que tenían unos intereses religiosos, espirituales de mucha trascendencia, y también tenían, claro, unos objetivos y unos propósitos fundamentales con respecto a la relación del pueblo con Dios y también con el templo. Jesús también era muy popular, ¿cierto? Este maestro de Galilea, a pesar de una persona sencilla y que generaba mucha controversia entre las personas, no dejaba al lugar donde llegaba pues, a todo el mundo intacto, no, a todo el mundo lo dejaba inquieto. Incluso cuando ya había estado en Jerusalén, en el mismo templo había expulsado mucha gente, porque trataban de hacer del templo un lugar de compra y venta, ¿cierto? De bienes y servicios, pero ese no era el sentido del templo. El templo estaba ahí como representante o como un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, es la realidad del templo. Vemos que el Sanedrín, a pesar pues, de sus actuares tan estrictos y de sus normas, de todas maneras en el templo no veía este lugar sagrado que Jesús veía. Entonces eso ya está generando fricciones y confrontaciones de Jesús con los líderes judíos a los cuales Nicodemo pertenecía. Pero vemos que el interés de Nicodemo era muy distinto, ¿cierto? Era muy diferente. Él estaba positivamente interesado por Jesús. De pronto usted, amiga y amigo, usted también está interesado por Jesús, como muchos de nosotros creyentes ahora lo estuvimos, ¿cierto? Eso es lo verdaderamente importante, no lo que hay detrás. Es decir, en este caso Nicodemo era religioso, una persona respetada, una persona muy valorada en su comunidad, pero lo verdaderamente importante de la historia de Nicodemo es que Nicodemo estaba interesado en Jesús, ¿cierto? Estaba interesado genuinamente por Jesús. Y entonces, claro, como hacía parte de esta colectividad, de este grupo de principales con los cuales Jesús ya había tenido algunos encuentros y que no veían con buenos ojos a Jesús por sus enseñanzas, entonces por eso decide en la noche ir a visitarlo de forma privada para conversar con él. Entonces eso nos plantea una pregunta. Ya nos hemos acercado a él. Es muy importante que Nicodemo, a pesar de los obstáculos que puede habérsele planteado por su posición, por su importancia, por el grupo al que pertenecía, puede haber dicho, no, es muy peligroso que me vayan con él. Fue de noche y hablé en privado con él. Pero lo importante es que él perseveró en este interés, ¿cierto? Y entonces él fue a Jesús. Él fue y lo buscó de noche para hablar en privado. Él se acercó a Jesús. Esa es la verdadera expresión de interés. Entonces la pregunta es, ¿será que cada uno de los que estamos aquí ya nos hemos acercado a Él? Esa es la gran primera pregunta. Pero vemos entonces que con este encuentro, pues todo no fluyó tan positivamente, ¿cierto? Jesús interrumpió a Nicodemo y vemos la forma en que lo interrumpió y el propósito de esta interrupción. Eso lo vemos también en el capítulo 3, pero esta vez entre los versículos 3 y 4. Entonces dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces aquí es muy importante porque es que aquí genera un choque tremendo. En el versículo 2 vemos como Nicodemo pues había venido, le dice, Señor, Dios te ha enviado para enseñarnos, vemos que estos milagros, estas obras impresionantes que tú haces, eso hace parte pues de que pues eso confirma que definitivamente tú haces parte del plan de Dios para el pueblo de Israel y que tienes algo muy importante que enseñarnos, ¿cierto? Pero Nicodemo aún no entendía bien exactamente cuál era el mensaje de Jesús y entonces este encuentro se vuelve vital en ese sentido. Entonces Jesús le interrumpe y le dice, no, muy bien Nicodemo, muchas gracias por estas palabras, se nota pues que definitivamente tienes una actitud diferente, pero
si estás aquí para hablar conmigo precisamente del reino de Dios, te tengo que decir una cosa. Solo es posible entrar al reino de Dios, ver el reino de Dios, naciendo de nuevo. Claro, esto pues, plantea una ruptura tremenda para Nicodemo y Elías, pero ¿cómo así? ¿Esto cómo se puede hacer? De hecho, en el versículo no dice cómo es posible todo esto. Y entonces, lo que le sucede a Nicodemo también nos plantea un cuestionamiento muy importante a nosotros. Porque Nicodemo se va con toda esta seguridad. Recordemos que era miembro del Sanedrín, además dice que era fariseo, eso lo leemos en el versículo 1. Desde ese punto de vista, religiosamente, Nicodemo entonces era una persona, no solo por pertenecer al Sanedrín, era muy importante y reconocida, respetada, sino que al ser fariseo era una persona muy religiosa y una persona muy estricta en la forma de cumplir su religión. ¿Cómo eran los fariseos? Los fariseos eran muy estrictos con el cumplimiento de las escrituras. Entonces los fariseos, por ejemplo, ayunaban 2 veces a la semana, leían, estudiaban y memorizaban las escrituras, la mayor cantidad de porciones posibles. Además, sus oraciones en público eran muy reconocidas, al igual que todos sus actos de beneficencia, ¿cierto? Porque hacían donaciones, aún de las cosas más pequeñas. A veces tenían hasta jardines para plantar algún tipo de especia o algún tipo de planta especial, y hasta eso lo donaban y lo regalaban a las personas, ¿cierto? Cualquier obra, cualquier buena obra que se pudiera hacer, donaciones, beneficencia, todo lo que se pudiera hacer. Y eran muy vistosos, eran, claro, eran reconocidos y admirados por lo estrictos que eran con su religión, por el cumplimiento al pie de la letra de lo que se consideraba como lo que se enseñaban las escrituras en ese momento. Es decir, desde el punto de vista religioso, usted no iba a encontrar a nadie más devoto que un fariseo. Y uno de estos era precisamente Nicodemo. Pero entonces el Señor, claro, Nicodemo, como les decía, no era desconocido, pero entonces el Señor lo para en seco y le dice, eso no es suficiente. Claro, entonces la esperanza o la motivación, el optimismo de Nicodemo, entonces de repente es un castillito de naipes que se ve derrumbado por un golpe del argumento de Jesús. Y le dice que es que eso no sirve, eso no es suficiente. No es suficiente hacer donaciones, no es suficiente hacer buenas obras, no es suficiente ir al culto o a la misa todos los días, no es suficiente. No es ni siquiera suficiente con leer meramente la Biblia como se lee cualquier otro libro, no es suficiente. Lo que Jesús le está diciendo es que hay que nacer de nuevo. Y que todas esas otras cosas en las cuales Nicodemo fundaba su seguridad de poder ver el reino de Dios, porque seguramente con esa tranquilidad era que llegaba esa noche a entrevistarse con Jesús, de repente Nicodemo se queda sin nada y no tiene de dónde aferrarse. Y podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué nos aferramos nosotros, aún nosotros como creyentes? ¿A qué nos aferramos y pensamos que el reino de Dios se basa en lo que nosotros podemos hacer? Jesús aquí le revela algo tremendo a Nicodemo que se convierte en un choque, en un punto de quiebre para la vida de Nicodemo. Nicodemo a partir de esa noche, a partir de esa entrevista con Jesús, no iba a ser el mismo, porque Jesús le había mostrado un mejor camino, algo superior a lo que incluso un estricto religioso como Nicodemo podía cumplir. Y ciertamente, si Nicodemo, con todas estas credenciales que tenía, no pudo, o Jesús le decía, no podía entrar al reino de Dios, o no podía ver el reino de Dios, si nos examinamos honestamente, ninguno de nosotros puede. Porque entonces estaremos en el mismo camino y tratando de sujetarnos a las mismas seguridades que Nicodemo. Y vemos que a Nicodemo en realidad esto no le sirvió. Y entonces también nos plantea esto una pregunta. ¿Cómo nacer de nuevo? Y aquí vemos algo muy interesante de Nicodemo, y es que a pesar del golpe tan duro, porque fue muy difícil escuchar lo que Jesús le dijo, y vemos eso en la exclamación, en la exclamación con la que pregunta, también nos plantea algo muy positivo de parte de Nicodemo, y es lo siguiente, que es que Nicodemo no discutió. Nicodemo no dijo, pero no, tiene que haber otra forma, o no, ¿cómo así? No, eso así no es justo, o no, entonces, no sabe que yo termino la conversación acá.
No. Recordemos que Jesús había ido con un interés genuino, ¿cierto? Por Jesús. Y aquí él le dice, pero ¿cómo? Entonces es lo que le está diciendo a Jesús es, explíqueme cómo hago para entonces nacer de nuevo. Entonces mire que él no se basó en esas seguridades que tenía por su buen vivir, por lo buena persona que era, por lo reconocido, por lo religioso, por lo que hace, ¿cierto? Ni siquiera sus buenas obras y donaciones. Él no se aferró a eso ni dejó que ese fundamento dejara y le cerrara completamente la conciencia a lo que Jesús le estaba diciendo. Eso no fue un estorbo. Se derrumbó ese castillito y quedaron los escombros, pero él no se aferró a eso, ni se lamentó, sino que le dijo, entonces, ¿cómo? ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Y entonces Jesús le enseñó a Nicodemo, y en medio de la oscuridad que pudo habérsele planteado después de este argumento, el Señor le da una luz en medio de la oscuridad para enseñarle. ¿Y qué es lo que le dice? Entonces, continuemos con la lectura. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Uno podría ver que aquí de pronto no le resolvió mucho, pero Jesús aquí le está diciendo es, así como hay unas normas, así como hay una serie de condiciones por las cuales un ser humano nace físicamente, también hay una serie de condiciones para las que un humano nazca, una persona nazca espiritualmente. Y a pesar de este paralelismo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, en el sentido en que ambos deben cumplir ciertas condiciones, hay una gran diferencia, ¿cierto? Y esa diferencia es la que vamos a explorar porque Jesús después entonces se la va revelando. Pero entonces hay que plantearse una importante y es ¿qué no es un nacimiento del Espíritu? ¿Qué no es nacer de nuevo? Dejando eso claro, también entonces nos va a permitir a tener más claridad con lo que sí es y los pasos y las condiciones o las normas que se deben cumplir para poder nacer de nuevo. Entonces, así como 1 más 1 no da 3 necesariamente, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo también podemos pensar que hay ciertas condiciones que nos pueden ayudar a nacer de nuevo, a ver el reino de Dios y ser cristianos, seguidores de Jesús. Pero de pronto son concepciones que pueden ser erróneas. Vamos a también, aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 al 13. Vamos a leerlo inicialmente y luego vamos a hacer un pequeño análisis de las partes que nos van a indicar lo que no es el nacimiento espiritual. Entonces Juan capítulo 1, del versículo 12 al 13, dice lo siguiente. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, como más adelante le diría el Señor en el versículo 8 de Juan 3, le dice, el viento sopla donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Pero entonces nacer del Espíritu significa nacer de Dios. Entonces eso implica ciertas cosas que no generan salvación o que no generan que una persona pueda pertenecer a la familia de Dios y ver el reino de Dios. Entonces en el versículo 13 dice ellos, es decir, los que son nacidos de nuevo, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico. Entonces, el nacimiento físico, pues además de lo que ya sabemos biológicamente, hay un punto muy interesante y es la herencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nacemos físicamente, nosotros heredamos, bueno, el cabello de mi papá, los ojos de mi mamá o el color de ojos de mi abuela, ¿cierto? Y así por el estilo. Lo que quiere decir la palabra con esto es que no hay forma de que uno herede el reino de Dios, sino que es una responsabilidad personal. Es decir,
así como usted recibe algunas características de sus antepasados, ¿cierto? De manera física, lo que es cierto es que espiritualmente esto no aplica, ¿cierto? Entonces, pertenecer al reino de Dios, pertenecer a la familia de Dios y recibir la salvación no viene de las personas o del hogar del cual yo nazco. Por el contrario, sí hay algo que espiritualmente sí podemos heredar, que no es la salvación, lastimosamente. Y lo vemos en el Salmo 51, versículo 5. Entonces vamos a ir a ese salmo, por el cual el Espíritu Santo nos revela a través del rey David lo que espiritualmente sí hemos nosotros heredado de nuestros antepasados, no solo por ser nuestra familia, sino por ser humanos, ¿cierto? Salmo 51, versículo 5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces vemos que lastimosamente, a causa del pecado, como que entró al mundo a través de Adán y Eva, todos los seres humanos, todas las personas que hemos venido a este mundo a través del nacimiento físico, espiritualmente también venimos con un gran problema, con una gran enfermedad que está en nosotros, y es el pecado. Entonces, ese espiritualmente, o esa espiritualmente es nuestra herencia. Eso es lo único que podemos recibir de los hombres, ¿cierto? La voluntad humana solo puede reproducir ¿qué? El pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Y entonces, si nosotros no podemos recibir espiritualmente herencia de nuestros padres, entonces vemos que el hecho de yo nacer en un hogar de creyentes o el hecho de yo haber nacido en un lugar cristiano o haber nacido de personas de muy buenas obras, gente muy piadosa, muy de beneficencia y todo eso, eso no se hereda. Se puede heredar en cuanto a acciones, en cuanto a costumbres y tradiciones, pero eso no genera salvación. Por el contrario, venimos siempre con una condición única, implícita en nosotros mismos, en nuestro ser, y es el pecado. Vemos también que dice, tampoco viene por el resultado de la pasión, es decir, de la voluntad o iniciativa humanas. Entonces, esto nos enseña dos cosas muy importantes. Entonces, así como no podemos heredar el reino de Dios, tampoco hay nada que nosotros podamos hacer, ningún método, ninguna estrategia, eh, ningún desafío, ningún entrenamiento que podamos recibir y nos pueda dar la vida eterna, nos pueda dar la salvación y nos permita ver el reino de Dios. Nosotros, como seres humanos, no tenemos nada, absolutamente nada de mérito, ni nada que presentar, ni nada que hacer, porque este nacimiento no nace por nuestra propia iniciativa. Y así como usted no cierra los ojos y dice soy el presidente de Colombia y abre los ojos e inmediatamente es el presidente de Colombia, así tampoco usted puede cerrar los ojos y decir desde hoy ya soy hijo de Dios y entonces se convirtió en hijo de Dios. No, ¿cierto? No es así en el sentido en que no es una necesidad o un impulso suyo, nuestro, y entonces este impulso o esta voluntad de ver el reino de Dios entonces nos lo permite automáticamente. La verdad es que no. Entonces, estas condiciones que se presentan acá, o estas circunstancias que nos presenta Juan del 1 al 12 al 13, sobre todo en el versículo 13, nos está diciendo lo que no podemos hacer para heredar vida eterna, para heredar el reino de Dios. Y es que definitivamente en nosotros lo único que encontramos es pecado. En nosotros, por muy buenos que seamos, veamos el caso de Nicodemo, al ser un fariseo, una persona tan religiosa, tan respetada, tan correcta, tan bien, tan buena persona, tan buen hombre, tan buen tipo, eso no era suficiente. Y como les decía antes, si no fue suficiente para Nicodemo, definitivamente tampoco es suficiente para nosotros. Porque si nosotros nos estamos aferrando a eso, a lo buenos que podemos ser y hemos sido, a nuestra voluntad de hacer las cosas bien, entonces estamos en el mismo barco que Nicodemo. Lastimosamente, ese barco puede ir para cualquier lugar, menos para donde debe ser. No va para la vida eterna. Entonces, no todo es así de oscuro y pesimista. Se nos plantea, claro, una situación muy oscura
en el sentido en que si nos miramos a nosotros mismos solo hay pecado y entonces no hay camino que nosotros mismos podamos encontrar a Dios. Pero entonces hay unos pasos, ¿cierto? Unos peldaños que seguir, sencillos, pero muy importantes. Sencillos en el sentido en que la mejor y la mayor parte de esto la hace Dios milagrosamente. Entonces vamos a verlo, ¿cierto? Paso a paso. Vamos a Juan, capítulo 3, verso del 16 al 17. Sigue siendo parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y entonces el primer paso es creer. Dice Juan 3 al 17. Pues Dios amó tanto al mundo, aquí está Jesús explicándole a Nicodemo y a nosotros, ¿cierto? El mismo Jesús, como si es nacer de nuevo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, el primer paso es creer, pero ¿creer en qué? Creer en Jesús como Salvador. Mateo capítulo 1, 21 nos explica que el nombre Jesús es una versión griega de una palabra en hebreo que significa Dios salva o Salvador, ¿cierto? Entonces, creer en el nombre de Jesucristo es creer en Él como Salvador. Y ese es el primer paso para nacer de nuevo. Entonces nos tendremos que preguntar, ¿hemos creído en Jesús? ¿Creemos en que Él puede ser nuestro Salvador personal? ¿Por qué se presenta como Salvador a toda la humanidad? Porque como habíamos leído en el Salmo 51:5, todos nacemos con pecado, todos absolutamente. Pero entonces Jesús viene a ser la salvación para todos, pero particularmente para cada uno de nosotros. Y así como Nicodemo fue y lo encontró, fue y se entrevistó con él en privado, entonces el Señor también quiere que ese encuentro con él no sea en conjunto, ¿cierto? Como vamos todos a hablar con Jesús. No, es en privado, su Salvador personal, porque Él conoce su corazón, Él conoce nuestro corazón y Él quiere ser ese Salvador personal, ese Salvador íntimo, tener una relación, una comunión personal con cada uno de nosotros específicamente. El otro paso es recibe. En Juan capítulo 1 al 12, que lo leímos anteriormente, dice: pero a todos los que creyeron en Él, estamos hablando del primer paso, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, miren que una cosa es creer que Jesús efectivamente tiene todos los méritos, con su vida perfecta y con su vida de testimonio a través de los milagros y aún su resurrección y su enseñanza, y también como Dios mismo, el Padre, entonces confirmó el ministerio de Jesús. Podemos ver en Jesús, en su vida santa y perfecta en la tierra, y su resurrección también, la garantía y todos los méritos para ser el Salvador. Entonces se nos presenta el regalo de la salvación, ¿cierto? Entonces, pero para que un regalo sea regalo, no solo hay que ofrecerlo, hay que recibirlo. Entonces, aquí se nos plantea otra cosa. Bueno, una cosa es que yo crea que Jesús de verdad tiene un mérito, o sea, reconocerlo así como teóricamente, pero entonces la cuestión es qué voy a hacer yo con ese regalo de salvación de que él mencionaba ahorita en Juan 3:17, ¿cierto? De venir a salvar el mundo. Es decir, yo también quiero que Jesús me salve a mí. Yo puedo creer que Él tiene todo el mérito, pero creer que tiene el mérito también es recibir ese mérito, recibir ese regalo. Si yo no lo recibo, pues deja de ser regalo para mí. Entonces, ese tiene que ser el otro paso, recibir a Jesús como Salvador. Una cosa es yo creo en Jesús como Salvador y otra cosa es yo lo recibo. La acción de recibir a Jesús como Salvador personal. Y entonces hay un tercer paso muy importante, esencial, salvación y nueva vida. Entonces yo creo en Jesús como Salvador, recibo a Jesús como mi Salvador personal, pero entonces eso genera un tercer paso, que es la salvación, paso de la muerte espiritual por el pecado a la vida espiritual en Cristo, en Dios, porque he nacido de nuevo, recibo la salvación y una nueva vida, una vida que se va transformando
paso a paso, día a día, por mi consagración a Dios y en la acción del Espíritu Santo, que es como la garantía de que yo pertenezco a Dios. Y lo más importante de este tercer paso, que es el fruto ya de la salvación y la nueva vida, es que eso no depende de nosotros, es decir, ya aquí no hay ningún mérito. Los dos primeros pasos eran nuestra responsabilidad, creer y recibir, pero lo esencial del nacimiento, del nuevo nacimiento, este milagro del nacimiento espiritual, es entonces efectuado por el poder de Dios. Entonces nosotros no generamos la salvación ni nosotros producimos esta nueva vida, que es la parte más difícil, crucial de esta transformación, de este nuevo nacimiento. Y vamos a ver en Efesios 2, en el versículos del 4 al 5 y el 8, lo que nos dice la palabra sobre esto. En el libro de los Efesios, a los Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Voy a leer los versículos que están ahí mencionados. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es decir, es un regalo, es lo que nos está diciendo. Y en el versículo 8 nos dice, Dios los salvó, o sea, nos salvó, y es una salvación que también está ofreciéndoles a ustedes, amigas y amigos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces vemos estas tres fases o estos tres pasos de lo que es el nacimiento espiritual, de lo que es el nuevo nacimiento. Creer, recibir, y entonces efectúa ¿qué? La salvación y la nueva vida. Es decir, con estos tres pasos entonces hemos nacido de nuevo. Pero lo más importante, lo más hermoso de esto es que es un regalo de Dios. Y la salvación y esa nueva vida, ese nacimiento lo produce es Dios, cuando hemos creído y lo hemos recibido. Entonces quita una carga muy pesada de nuestros hombros porque hemos visto que el mérito no sirve, nuestras buenas obras no sirven, nuestra devoción no sirve cuando nuestras obras no están alimentadas por el amor de Dios y cuando el centro de nuestra devoción o el norte de nuestra devoción, la dirección de nuestra devoción, la esencia de nuestra devoción no es Cristo Jesús. Entonces, el nacimiento espiritual, el nacimiento que viene de Dios, solo lo puede efectuar Dios en la vida de aquel que reconoce, como David, que hemos nacido en pecado, que vivimos en pecado por muy buenos que nos creamos o que nos digan que somos, y reconocemos en Cristo a quien creer como Salvador y a quien recibir como Salvador personal. Cuando nuestro encuentro con Cristo genera el creer, el recibir, también genera la salvación y la nueva vida. Y entonces esto nos plantea lo siguiente. ¿Creerás en su nombre y lo recibirás? Si es así, nacerás de nuevo. Así lo dice Dios. Solo de esta manera puede generarse el nuevo nacimiento. Eso es nacer de nuevo. Eso era lo que Jesús le estaba explicando a Nicodemo. Nicodemo, estás aferrado, te fundamentas y estás muy seguro en cosas que en realidad, por muy buenas que sean, no son suficientes. Nicodemo, no eres suficiente. ¿Qué me está diciendo a mí? Joaquín, no eres suficiente. Y a cada uno de ustedes, amigas, amigos, hermanas y hermanos, nos está diciendo, no somos suficientemente buenos, suficientemente activos en cuanto a las buenas obras, no somos suficiente. El único que es suficiente para generar vida eterna, el único que es suficiente para dar salvación, el único que es suficiente para permitirnos nacer a una nueva vida, a la verdadera vida que es en Dios, es solo Jesús. Solo en Jesús se puede nacer de nuevo con, en y para Dios. Esa es la gran enseñanza que recibe Nicodemo en este encuentro con Jesús. Y vemos cómo este encuentro con Jesús en Nicodemo, esta semilla sembrada en su corazón generó el brote, ¿cierto?
el brote de querer interesarse, de querer saber, de querer conocer, del cómo nacer de nuevo, sale la hoja y entonces empieza a verse afectado por la palabra de Dios, a que su vida sea tocada y entonces produce el fruto. La vida de una nueva vida, la vida de un creyente, la vida de un seguidor de Cristo, la vida de un cristiano, ¿cierto? Y esto solo lo ha generado, es posible que lo genere Dios. Esa vida de fruto para vida eterna, esa vida de fruto en abundancia para la gloria de Dios, solo es posible a través del nacimiento espiritual que solo se puede efectuar por Dios mismo. Creyendo en Cristo Jesús como Salvador, creyendo en Cristo Jesús y recibiéndolo, ¿cierto? Como Salvador personal, y entonces el Señor obra el milagro. Así como consideramos que el nacimiento físico es un milagro, así también Dios obra este milagro, ¿cierto? Él es el centro, Él es el protagonista, el poder, la esencia de estos dos milagros, tanto cuando se nace físicamente, que es lo que nos trae a nosotros a este mundo, y nos da la oportunidad, como esta noche, como en este momento, de conocerlo a Él. Nosotros no podríamos conocer a Dios, obviamente, si no naciéramos físicamente, pues ese también es un regalo de Dios y estamos aquí con un propósito específico. ¿Cuál? Nacer de nuevo. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Creyendo, recibiéndolo, y Él es el que obra este nuevo nacimiento. No en ningún mérito, no hay en nosotros ningún mérito, no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer. Todo esto lo hace Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Ese es el mensaje esencial del Evangelio, que Dios nos ama y ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados. Y esa es la única forma en que podemos llegar a Él, a través de Cristo, a través del mismo sacrificio que el Padre dio al dar a su Hijo en la cruz. Esa es la única forma. Este es el nuevo nacimiento. Y que el Señor entonces bendiga su palabra y entonces que pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros y reconocer en Cristo Jesús todo el mérito por el cual nosotros podemos nacer de nuevo, y en el Padre el amor para acercarnos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.